Listo, ya estamos en vivo, ya estamos en Aviadi. Marcos, bueno, vamos a probar hoy una nueva versión de todo esto. Vamos a tratar de ponerle buena onda. La gente se está conectando de a poquito. Yo estoy visualizando acá por el costado, por otro dispositivo, nuestra charla. Ya tenemos algunas personas que están conectadas. Lo vamos a ir dándole tiempo a la gente para que se conecte. Muy fría la mañana, hoy 27 de junio, ya nos están viendo algunas personas de acá, de la zona. Estamos haciendo algo lindo, Marcos, igual, porque estamos revalorizando el concepto de comarca. Vos en este momento estás en Carmen de Patagones, yo estoy en Viedma, y esta transmisión está saliendo para todo el país y andás a ver para dónde más, pero realmente para el mundo completo, para el mundo, estamos en el Facebook Live, y bueno, esto tiene de bueno, de que podamos vincularnos, podemos conectarnos. Esto que tengamos que estar en casa nos permite seguir haciendo cosas, nos permite seguir educándonos, que es tan importante en el tratamiento de la diabetes. Ya estamos, ya tenemos 10 personas conectadas, así que vamos a comenzar la charla. Primero que nada, te quiero agradecer, Marcos, y después te voy a presentar, por siempre prenderte no solamente a lo que conocíamos de antes, que era la educación tradicional en Aviadi, esto de acompañarnos siempre desde hace muchísimos años, de ser un referente y un consultor nuestro muy importante. Y ahora voy a pasar a presentarte para la gente que nos está mirando. Hoy tenemos la charla del doctor Marco Trípodi. El doctor Marcos Trípodi es médico especialista en diabetes y en alimentación, formado, si mal no recuerdo, en la Universidad Favaloro. Marcos es además el secretario de Salud del partido de Carmen de Patagones. En este momento Marcos tiene una tarea fundamental, que es cuidar a toda la población a través de medidas y de protocolos sanitarios. En el partido de Patagones está abocado a eso. Y bueno, cuando hablamos de esta charla, yo sabía que Marcos estaba como con muchas cosas, y bueno, le buscamos el momento para que él nos pueda acompañar. Este año, como todos saben, tuvimos que reconfigurar nuestras charlas educativas, hacerlas de esta forma, porque de la forma tradicional, la forma que conocíamos, que era juntarnos los sábados a la mañana, se nos iba a complicar, iba a ser muy difícil, no lo íbamos a poder hacer por una cuestión sanitaria y una cuestión de prevención. Entonces decidimos no quedarnos de brazos cruzados. Empezamos hace un tiempito haciendo unas charlas simplemente en Facebook, prendiendo la cámara y hablando. Luego ya le pusimos un PowerPoint, y hoy, en la quinta charla, gracias a la gestión de un papá que trabaja en Altec, que es muy importante decirlo, estamos utilizando una cuenta de Zoom y estamos enlazando directamente hacia Facebook, lo que nos permite tener una mejor calidad en esta transmisión, algo hacerlo más prolijito, podernos ver, poderte presentar, Marcos, poderte dar los buenos días. Y bueno, realmente muy agradecido por esta colaboración de la gente de Altec. Nos permite estar de esta forma, un poco más prolija y más visible. Y bueno, Marcos, a vos, no más que darte las gracias, y siempre te digo lo mismo, siempre estás predispuesto y acomodas todas tus actividades para poder estar con nosotros. Así que entre mates, una mañana fría en Viedma y en Carmen de Patagones, entre mates vamos a charlar un poco de diabetes. Hoy vamos a hablar de medicamentos para el tratamiento de la diabetes. El momento de preguntas, ustedes, los que nos están viendo, pueden hacer las preguntas a través del chat, de ahí en los mensajes de esta transmisión que van apareciendo abajo. Nosotros los vamos a ir tomando, y al finalizar la exposición del doctor Trípodi, lo que vamos a hacer es dejar un momento para preguntas. Marcos va a hacer preguntas, vamos a hacer 5 o 6 preguntas, y después vamos a finalizar la transmisión. Lo bueno de todo esto, que nos permite, al menos de esta forma, estar conectados y seguir haciendo educación. Así que, Marcos, agradecerte a vos por la predisposición, y bueno, dejo la presentación en tus manos y la charla en tus manos. Yo voy a
apagar mi cámara, silenciar mi micrófono. Al momento, cuando vos termines, cuando sea el momento de las preguntas, voy a volver a prender mi cámara, voy a volver a encender mi micrófono y voy a intervenir de vuelta en la transmisión. Dejo, Marquitos, con todo gusto la transmisión en tus manos. Bueno, qué linda presentación. Buen día. Gracias. Buen día a todos los que nos están viendo. Me siento como un periodista de este lado de la cámara, porque la verdad que esto que es absolutamente novedoso y esta cuestión de tecnología que nos ayuda hoy a estar un poquitito más cerca, que nos ayuda hoy a poder conectarnos y a no perder este ritmo que viene teniendo Aviadi desde hace ya muchos años y en el cual, gracias a Dios, formo parte y los acompaño cuando puedo. Siempre tratamos de buscar algún lugarcito para estar conectados y para compartir experiencias. Difícil y novedoso para mí también, porque estoy acostumbrado a ustedes, la mayoría que están conectados me conocen y saben cómo me gusta charlar de la situación, totalmente descontracturado. No puedo mirar esas caras de incógnita, digamos, y empezar a veces a interactuar rápidamente, pero me parece que el objetivo de esta reunión es este encuentro, es no perder el espacio educativo, es reforzar justamente para todos los vecinos de la comarca y todos los que nos están viendo la importancia del cuidado de la diabetes, fundamentalmente en estos tiempos, ¿no? Porque sabemos, y todos lo habrán escuchado también, que la diabetes predispone, obviamente desde el punto de vista inmunológico, a tener algún tipo de complicaciones, y ni hablar en este tiempo de coronavirus. Así que yo les pido a todos nuevamente los cuidados, obviamente para la población general. Por supuesto, el esquema de vacunación completo, el esquema de vacunación antigripal, antineumocóxica, el esquema de tratamientos ajustados y buenos monitoreos de la glucemia, claramente, porque sabemos que con esto podemos hacer mucho la diferencia. Como dijo Nico, la metodología va a ser que ustedes vayan en el chat poniendo preguntas. Nico las va a recabar a las preguntas y finalmente, al fin de esta presentación, que no preparé demasiada cantidad de filminas porque es difícil por ahí también poder explicarlas, me hacen las preguntas que quieren del contenido. Hoy específicamente el tratamiento va a estar basado, la charla va a estar basada exclusivamente en tratamiento medicamentoso, lo que no quiere decir obviamente que es el único, es una partecita como la vamos a ver, ¿no? Me voy a compartirles una pantalla y ustedes me dirán si está bien que la comparta así. ¿Es correcto? Todos, Nico, como moderador, ¿me puedes dar un ok que están compartiendo, que se está viendo la presentación, por favor? ¿Se ve clarito? A ver si en el chat. Ajá. Bien. Bueno, no los quiero cansar con esto. A ver, acá me llegó un chat. Lo leo, permiso, y sigo. Dice Nico que se ve perfecto, se ve bárbaro. Seguimos adelante. Bien. Parte de lo que es solamente una parte del tratamiento medicamentoso de la diabetes. Ahí está, ahora sí. Simplemente algunas cositas para recordar. Ustedes van a ver la flechita de la computadora que les voy a ir marcando nada más que algunas cositas. La idea es contarles que este temita no menor de la glucosa y de la insulina, ustedes saben que todos los medicamentos, todos los alimentos que nosotros consumimos
se disgregan de alguna manera en el cuerpo, digamos, por metabolismo, en 3 fuentes principales, que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, obviamente, y nuestra fuente más inmediata, claramente, de energía de todas las células del cuerpo, son los hidratos de carbono. El organismo las metaboliza, las rompe en partículas muy chiquititas, las transforma en glucosa, que es la fuente de energía más inmediata que tenemos para todas las funciones de las células del cuerpo, y por supuesto que se utilizan, pero gracias fundamentalmente a la presencia de una hormona que es producida por un órgano, que ahí lo están viendo, se lo señala, un órgano que es el páncreas. Ahora después lo vamos a ver un poquitito más en profundidad, no es la única hormona que produce el páncreas, pero es una, no les digo la más importante, pero en este momento para nosotros pareciera ser como la vedette, ¿no? Pero bueno, las funciones que cumplen tanto la glucosa como la insulina lo hacen en todo el cuerpo, no solamente en una partecita. Fíjense cómo un órgano tan chiquitito como el páncreas juega un rol tan, pero tan importante en todos lados. Por supuesto en el hígado, que es un gran almacenamiento de la glucosa, que nosotros lo tenemos para fundamentalmente como esto que les contaba, de almacenar, el intestino, donde se absorben todos los hidratos de carbono, y donde la glucosa pasa a la sangre, y este paso a la sangre hace que se cumplan las funciones, y fundamentalmente la interacción entre los dos, el metabolismo entre los dos de lo que es glucosa y de lo que es insulina, ¿no? Esto les contaba un ratito, hay un tipo de células chiquititas que se llaman células beta, que lo que hacen es producir esta hormona que se llama insulina. Una de las funciones que tiene la insulina, solo una porque tiene muchos, es la de mantener estos valores de glucosa en sangre. Este mantenimiento de los valores de glucosa en sangre es fundamental porque, como ustedes lo saben y los hemos hablado en otras charlas, en otros encuentros, la cantidad de glucosa de la sangre por arriba de los valores normales, el organismo lo interpreta como que es tóxico, ¿no? Entonces eso provoca distintas lesiones en distintos órganos y en distintos tejidos, y hace que terminen lastimando con el paso del tiempo, desde los riñones, los ojos, el corazón, los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, los nervios periféricos. Bueno, la idea, el concepto, para que quede claro entonces, es que una de las principales actores de la diabetes es la glucosa, obviamente, y el otro es el desbalance que existe con la producción de insulina, que a veces puede faltar del todo y a veces no, a veces sobra, digamos, en el cuerpo, pero no puede utilizarlas bien. Esto un poquito lo que les contaba, ¿no? Siempre el balance que existe entre lo que es el valor de glucosa en sangre y cómo la insulina se elabora y se secreta en el cuerpo continuamente. Nosotros tenemos un perfil, que es un valor de insulina que lo venimos, para que ustedes lo entiendan, que lo venimos secretando todo el tiempo, y hay otras secreciones de insulina en el cuerpo que se hacen como si fueran estos piquitos que se hacen en pulsos, ¿sí? Y estos pulsos básicamente coinciden con momentos de nuestros días que tienen que ver con las mayores cargas de hidratos, que son los momentos fundamentalmente del desayuno, del almuerzo, de la cena, podría haber otro acá de la merienda, que es como es una secreción rápida, digamos, para tratar de neutralizar esa cantidad de carga de hidratos grande que le llega, y una más lenta para tratar de mantener valores de glucosa estable a lo largo de todo el día. Esto ocurre en las personas no diabéticas. Diabéticos, una de las primeras cosas que se pierde es este pulso rápido, ¿sí? Y después muchas veces se termina perdiendo la secreción de insulina, ¿no? Entonces, pero depende mucho del tipo de diabetes y etcétera. Después lo vamos a ver un poquito.
valores normales, valores de laboratorio, valores normales, tenemos valores en ayunas hasta 100, otros autores dicen hasta 110, pero 100 es un buen valor si nosotros tomamos factores de riesgo, como lo hemos hablado también en otras oportunidades. La Asociación Americana de Diabetes toma como valor 100, esto es así, un valor de 100 en ayunas, y valor de 140 que se toma con la famosa prueba de tolerancia oral a la glucosa, que se toma valores postprandiales, digamos, que es el pico que ocurre, que se mide a las 2 horas después de las comidas, ¿sí? Rango normal, como dice acá, en personas no diabéticas, ¿no? Ustedes saben que el valor de diabetes, el diagnóstico de diabetes muchas veces se realiza por un hallazgo de laboratorio, porque se fueron a hacer un análisis por otra cosa, y les dio 2 valores separados en una semana más de 126, excepto que sea embarazada, que el valor es más bajo, o si en algún momento requirieron hacerse la prueba de tolerancia a la glucosa, que es ese famoso agua con azúcar, feo que los pacientes muchas veces no se quieren hacer, porque hasta desagradable, pero muchas veces necesario para esclarecer el diagnóstico. El valor posterior a la prueba medido a las 2 horas es de 200. Y hay una situación intermedia, digamos que es cuando uno, un famoso debut, digamos, cuando hay síntomas donde uno orinó mucho, donde hay pérdida de peso, donde hay una deshidratación importante, lo que se llaman síntomas de diabetes, digamos, y eso se hace en cualquier momento del día, no esperamos el ayuno, mayor a 200 también. O sea que son valores por ahí para recordar. 200 es un número para recordar, 126 cuando están todas las condiciones dadas para hacerlo en 126. Así como digo una cosa, digo la otra, como por ejemplo la Asociación Americana de Diabetes también plantea que las personas en rango diabético, por supuesto, tienen valores un poco más altos en ayunas, pero hay que tratar de no sobrepasar 130, y las personas, cuando medimos posteriores a las comidas, tratar de no pasar de los 180. Yo les diría que ustedes van a ver que uno de los objetivos del tratamiento de la diabetes es tratar de parecerse lo más normal en valores a personas que no tienen diabetes. Esa es la realidad, ¿no? Así que van a escuchar muchas cosas. Yo les dije solamente un criterio, pero hay otros autores que consideran valores mucho más bajos todavía, ¿no? Y recordando también, hay distintas formas de diabetes. Yo se los agrupé en las formas más clásicas, ¿no? En la diabetes tipo 1, que siempre les cuento que por alguna razón el páncreas queda fuera de servicio, deja de funcionar, digamos, en cuanto a lo que es producción de insulina, porque se agota la producción de insulina por distintas razones. Entonces el tratamiento en la diabetes 1 es insulina. Hay tratamientos experimentales en otras cosas y en investigación. Sin embargo, hoy el tratamiento convencional de la diabetes tipo 1 es insulina. Diabetes tipo 2, que es la más común de todas, 80-90% de la población tiene diabetes tipo 2, del total de los diabéticos. Es la famosa que siempre también hablamos de que se relaciona con el sobrepeso o la obesidad. Y acá pueden ocurrir que requieran medicamentos orales, pueden ocurrir que requieran insulinas por un tiempo, pueden ocurrir que requieran las dos cosas. Hay que verlo, la verdad que es muy, pero muy flexible y hay que acomodarlo al paciente, al tratamiento, ¿no? Bueno, la diabetes gestacional, obviamente, que es la aparición de la diabetes en el embarazo, obviamente es cualquier forma de hiperglucemia en el embarazo. Y bueno, después otros tipos de diabetes menos frecuentes, pero que existen también, por ejemplo, después de algún traumatismo, de alguna cirugía, o inclusive hay algunas causas autoinmunes o algunas causas que se llaman diabetes secundarias, por decirlo de alguna manera, no por menos importancia. Es una forma didáctica, digamos, de ver dónde estamos parados con la diabetes, ¿no? Fundamental también lo que hablamos siempre, nunca dejar de lado lo que es
los pilares en el tratamiento de la diabetes, y lo puse a lo último a propósito, el tema de los medicamentos, porque muchas veces lo que vemos en el consultorio es que muchos pacientes le dan bola a los medicamentos, está bien, y eso se hace, pero es lo único a lo que le dan bola. Y la verdad que nosotros no, en los momentos de educación diabetológica, que pueden ser el consultorio, pueden ser estos encuentros, pueden ser los encuentros presenciales, ustedes saben que lo que siempre abogamos es porque los pilares del tratamiento no sean uno solo, sino varios. Por supuesto, el plan alimentario, que inclusive tiene que estar adecuado, obviamente, a la medicación. Y ni les cuento si es con insulina también. Entonces, ahí me parece fundamental que lo tengamos como algo clave del pilar de tratamiento. La actividad física, obviamente, porque además, tanto el plan alimentario como la actividad física también lo usamos muchísimo en parte del tratamiento para disminución de factores de riesgo cardiovasculares, colesterol, triglicéridos, sedentarismo, obesidad, etc. Estos encuentros de educación diabetológica, los encuentros presenciales obviamente, y por supuesto el automonitoreo. Clarísimo, ya vamos a tener encuentros de automonitoreo. Nico me contaba hace un rato que colgó en la web un interesante videito de automonitoreo también. El otro día lo veía con parches de sensores de glucosa intersticial interesante. Medicamentos, quiero que los dejé para lo último a propósito, porque yo de verdad creo que es muy importante, pero no es lo único en el tratamiento de la diabetes. Y como decíamos recién, simplemente para contarles que la cantidad de insulina en la diabetes tipo 1, mientras me tomo un mate, perdón, está disminuida, es insuficiente para afrontar la cantidad de glucosa que está circulante, ¿sí? La insulina se tiene que pegar a un receptor específico que tienen las células para que pueda entrar la glucosa a la célula y ejercer todas las acciones que tenemos en cada una de las células específicas de los tejidos. En la diabetes 1 ocurre eso. En la diabetes 2 muchas veces ocurre que hay cantidad de insulina, inclusive mucha cantidad puede haber en distintos momentos, pero puede no actuar adecuadamente, ¿sí? Hay un defecto para que esa cantidad de insulina pueda actuar adecuadamente, pueda abrir esta cerradura, es el modelo de llave con cerradura, digamos, para que la glucosa pueda entrar a la célula. Eso solo para recordarlo, porque lo hemos visto muchísimas, pero muchísimas veces en el transcurso de estos años que estamos juntos. Ahora bien, ustedes saben que la diabetes 2 es, en muchos casos, una enfermedad prevenible. Y la verdad que muchas veces nosotros vemos cómo innumerables cantidades de pacientes pasan de valores de glucosa normal en sangre a tener unas formas de prediabetes. Este porcentaje es solamente estimativo, no es para nada total, digamos, de la población, y así muchas veces también se puede continuar hasta el desarrollo de la diabetes. Esto es un ida y vuelta, porque la verdad que los antidiabéticos serían mantener un buen nivel de actividad física, la medicación de medicamentos, muchas veces se usa también, pero fíjense, esto de lo que es el peso magro tiene que ver con la cantidad de actividad física y cómo desgrasamos de alguna manera, como yo muchas veces les he contado, de alguna manera perder la grasa no solamente del tejido adiposo, sino también de los músculos para que la insulina labure bien, y el plan alimentario. Del lado de la derecha, del lado de la izquierda, vemos todos aquellos factores que predisponen a tener diabetes, algunos, no todos, por supuesto que acá tenemos la cuestión genética, hereditaria, sin ningún lugar a dudas, pero también la obesidad, la inactividad física, algunos medicamentos también predisponen a la aparición de diabetes, el tipo de dieta cargada en grasas, cargadas en calorías, cargadas en carbohidratos, bueno, por supuesto el envejecimiento y algunos diagnósticos médicos que también predisponen a la diabetes. Las preguntas estas me interesaron en el material que encontré
para que las pensemos juntos. Entonces, con todo este panorama, ¿por qué se está incrementando en el mundo la diabetes? Los diagnósticos que hacemos son cada vez más frecuentes a tempranas edades también. Tiene que ver exclusivamente con que las poblaciones están envejeciendo, tienen que ver exclusivamente con inactividad física, con el tipo de dieta que es alta en azúcares y en grasas, con la cantidad de sobrepeso y obesidad que hay en el mundo, inclusive en los países que no son desarrollados, fundamentalmente en los países subdesarrollados también. Existen otros factores. Es todo un poco de estas cosas juntas, ¿no? Pensémosla, discutámosla, charlémosla, porque la verdad que nosotros lo que vemos es que cada vez hay más personas con diabetes a más temprana edad, en distintos momentos de la vida, inclusive en el embarazo, ¿sí? Y que muchas veces tenemos factores predisponentes muchos años antes y el diagnóstico llega igual, por más de que tratemos de forzarnos. Nosotros tenemos que ver qué es lo que está sucediendo en este aspecto. En diabetes 2 exclusivamente, muchas veces ustedes van a ver que arrancamos con algún tipo de medicamento. Yo no quiero volverlos locos ni darle una clase exclusiva de medicamentos para la diabetes, ¿no? Porque es tedioso. Lo que sí quiero dejarles claro que la gran mayoría de las veces en el tratamiento médico de la diabetes conversamos con nuestros pacientes, es nuestra obligación, explicándoles el tipo de medicamento, para qué hace falta agregar este medicamento, cuáles son los efectos secundarios que van a aparecer. Obviamente tenemos que contarlos en la consulta médica y ustedes van a ver que esto es, muchos lo saben del otro lado, esto es absolutamente evolutivo. Miren, esto de los pasos es solamente a título educativo nada más, porque muchas veces nos vamos directamente de un paso, saltamos al otro, pero siempre la educación es uno de los pilares fundamentales, el control de la glucemia y los cambios en el estilo de vida, fundamental. A veces se alcanza con eso solo, y es parte del tratamiento solo, y controlamos a ver qué pasa. Muchas veces tenemos que agregar en un segundo momento, o a veces también inicialmente, un medicamento que se utiliza muchísimo para la diabetes tipo 2, que es la metformina. Con el paso del tiempo también evaluamos a través de los monitoreos, evaluamos a través de la hemoglobina glicosilada, si está bien o tenemos que agregar un segundo medicamento, que puede ser una insulina o puede ser un medicamento que no sea insulina, ¿sí? Pero habitualmente lo más común de todos es que en el tratamiento de la diabetes 2 el fármaco de inicio, si no existen contraindicaciones, sea metformina. Ahora vamos a ver, se las puse, la única que le puse las presentaciones de metformina, las otras no. Con el paso del tiempo puede que este tratamiento fracase, inclusive combinado metformina con insulina, y tengamos que quedarnos con insulina directamente, con insulina tipo basal o intensificado. Inclusive puede o no tener otro tratamiento no insulínico, y con el paso del tiempo podemos terminar con insulinoterapia intensificada con o sin otros medicamentos seleccionados. La gran mayoría, esto tiene que ver con cuestiones observacionales. Muchos, pero muchos pacientes diabéticos, comienzan usando metformina y con el paso del tiempo agregamos insulina, y ustedes van a ver que es un tratamiento que usamos muchísimo, insulina con metformina, porque tienen distintos efectos, ¿no? Les puse solo de metformina. Tenemos metformina de 500 miligramos, que también existen de 500 de liberación prolongada, de 850, las famosas azules grandes, que en general son de liberación prolongada, o de 1000, que la metformina puede ser sola o combinada, se puede usar sola o combinada, como lo hablábamos recién, ¿no? Ese es un tipo. Yo les puse lo más usado en nuestro medio,
porque si comparamos con Estados Unidos y comparamos con mismo otros países de América Latina, vamos a usar otros medicamentos seguramente. Después tenemos otros medicamentos que lo que hacen es estimular la producción de insulina en el páncreas. La insulina que está preformada, ya preparada para ser liberada. Este grupo de fármacos que son la glimepiridina, la glibenclamida, la gliclazida, la gliclazida, solas o combinadas también con metformina habitualmente, son fármacos que se usan muchísimo. En los últimos años, últimos 10 diría yo, 8 o 10, han entrado fármacos que también usamos mucho, que pertenecen al grupo de lo que nosotros llamamos incretinas por vía oral, ¿sí? Que son la vildaglitina, la linaglitina y la sitaglitina, los que más usamos. Hay otros grupos de ese fármaco que son estos que están acá abajo, que los separé totalmente porque no son por vía oral, el liraglutide, el exenatide y el dulaglutide, que son fármacos que se aplican en inyecciones, como si fueran insulinas, pero no son insulinas, ¿sí? Se llaman incretinas, que van junto con este grupo que está acá. Después, hace muchos años usábamos rosiglitazona, después hubo algunos problemitas, esto también lo hemos charlado, ya hace varios años que la rosiglitazona se utiliza muy poco en nuestro medio, hubo algunos trabajos que hablaban de riesgo cardiovascular y etcétera, pero es una droga que en su momento se usó muchísimo y después prácticamente está reservada para situaciones especiales. Y otro grupo de droga que estamos usando mucho también en la actualidad, la dapaglifosina y la empaglifosina, más que nada, que tiene algunos beneficios. Estos son los que actúan a nivel de los riñones, digamos, para explicarlo de alguna manera, ¿no? Que estimulan la liberación de glucosa por los riñones, inhiben la recaptación de glucosa, digamos, que nosotros tenemos normalmente en los riñones. Bueno, estos son básicamente los grupos de fármacos más importantes. Y acá, nuevamente lo mismo, dieta y actividad física como pilar. Muchas veces arrancamos con un solo comprimido por vía oral, monoterapia. Otras veces agregamos combinaciones y finalmente, muchas otras veces utilizamos fármacos orales e insulina, ¿no? O insulina con algún otro inyectable insulínico. Esto es simplemente para mostrárselo. La combinación de los medicamentos que utilizamos, hay algunos que ya vienen combinados de fábrica. La combinación de medicamentos que utilizamos tiene que ver con qué paciente tengo y qué es lo que quiero beneficiar. Yo siempre digo que a mí el fármaco, la medicación que agrego para la diabetes, me tiene que siempre que buscar, además de normalizar los valores de glucosa en sangre o tratar de que sean lo más parecido al valor normal posible, me tiene que generar un beneficio adicional, ¿sí? Acá la van a ver repetida esta filmina porque básicamente tiene que ver con los tipos de insulinas más comunes que existen. Tachen inhalada de acá, yo me lo olvidé de tachar, ustedes sabrán disculpar. Acá va una cruz. Pero fíjense, estas insulinas que son insulinas de acción ultra rápida, la lispro, la aspártica y la glulicina, son las rojitas, fíjense que tienen un inicio de acción muy rápido después de que me lo inyecto y tiene un pico de acción rápido y baja de manera muy rápida, ¿sí? Insulinas ultra rápidas, así que estas insulinas me sirven para controlar la glucosa de las comidas, ¿sí? La insulina regular es la famosa corriente, que está en amarillito. Fíjense que me pongo la insulina ahora, tarda un poquitito más de tiempo en hacer efecto, tiene un efecto máximo y dura casi hasta 6 horas. Esto de acá abajo es cantidad de horas del día. Tiene un pico máximo alrededor de las 2 horas, 3, luego baja la cantidad de insulina regular o corriente, ¿sí? Que se usó muchísimos años.
Y de hecho se sigue usando inclusive en bombas de infusión para el tratamiento de la cetoacidosis. Después tenemos otras insulinas de acción. Entonces dijimos, las tres primeras, Lispro, Aspártica y glicina, ultra rápidas. La regular o corriente, rápida. La NPH, insulina de acción intermedia, porque fíjense que es la verde, que es esta. Me pongo la insulina, empieza a hacer efecto, tiene un pico máximo alrededor de las 6 horas, 4 a 6 horas, luego baja y me dura de 12 a 16 horas. A 16 horas en general puede llegar a usar. La NPH, insulina de acción intermedia, que es la que ustedes ven en los frasquitos, en los frascos ampollas o las que ven en las lapiceras, que es como una leche, ¿sí? Que nosotros les enseñamos el método de rolar para mezclarla y para que no queden ni burbujitas ni nada. Es la única que es así, lechosa, digamos, de alguna manera. Y después tenemos otras insulinas de acción prolongada como la Detemir, como la Glargina, o inclusive, que no está en el grafiquito, la de Gludec, que tiene un perfil bastante similar a la Glargina, que son insulinas que uno se las pone, la Detemir, la de ver es verde, y la Glargina, la azul, que son insulinas, la Detemir dura un poquitito menos, alrededor de 20 horas, y la Glargina, cuando uno se la pone, verán que no tiene ningún pico. Similar ocurre con la de Gludec, a modo solamente ilustrativo, y suelen durar hasta 24. Visto esto, por supuesto que lo que les tengo que contar es que en los diabéticos tipo 2, yo ya les dije, muchas veces nosotros tenemos insulinoterapia, a veces ponemos insulina NPH nocturna, por ejemplo, y corregimos en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, ¿sí? Serían estos también, NPH. Me voy a minimizar, ahí está, porque no veía el total del gráfico. Otras veces en los diabéticos tipo 2, con múltiples inyecciones por día. Esto es para que a ustedes les quede claro que en la diabetes tipo 2 también puedo usar insulina, ¿sí? No solamente en la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1 es lo que hay que usar, digamos, directamente, pero en la diabetes tipo 2, muchas veces, en determinadas situaciones que a veces pueden ser pasajeras o como parte del tratamiento, puedo agregar. Fíjense lo que ocurre si yo le pongo NPH. Acá le ponía NPH solita antes de dormir, tratamiento que se llama bedtime, muchas veces lo corregimos. A veces este tratamiento lo combinamos con medicaciones por vía orales de día, ¿sí? Este sería lo mismo, pero acá, por ejemplo, tiene NPH antes de dormir y también tiene dosis repartida de NPH en el día, ¿no? Y correcciones con insulinas rápidas. Esto es lo que ocurre con la Glargina. La Glargina se pone, por ejemplo, en un determinado momento del día y suele durar 24 horas sin ningún problema, pero tengo que corregir con alguna de estas también, con Aspártica, con Lispro, con glucina. En estos momentos más importantes, desayuno, almuerzo, merienda puede estar acá, cena. Hay que ver bien el perfil de lo que estoy buscando y el perfil de glucemia. A veces existen insulinas que ya vienen mezcladas. Esto era simplemente para contarles que en la diabetes tipo 2 muchos pacientes tienen mezclas de insulinas, que son mezclas de insulinas de acción rápida y lenta, ¿sí? Rápida y lenta. Es como dos insulinas en una, digamos. Lo que pasa es que la cantidad siempre va a ser del total de la dosis que me pongo, en este caso puntual, 70% de lenta, 30% de rápida. Es una dosis fija, digamos. Yo puedo, modificar la dosis, pero no puedo modificar la concentración total, ¿sí? Por lo tanto, si yo de esa insulina que es fija me pongo 10 unidades, por decirlo de alguna manera, 7 van a ser intermedia o lenta y 3 van a ser de las rápidas, ¿sí? A veces alcanza, a veces no.
sepan que es una insulina que se usa bastante en la diabetes tipo 2. 70-30, 75-25. Las insulinas obviamente siguen viniendo en frasco ampolla, ¿sí? Es importantísimo tenerlo en cuenta, pero también la gran mayoría de las insulinas que usamos vienen en lapiceras ya precargables, prellenadas. Como van a hacer un taller seguramente de insulinoterapia, solo recordarles con este grafiquito las técnicas correctas en la administración de la insulina y los lugares de aplicación más frecuentes que nosotros usamos. Por supuesto son estos, periumbilical, ¿sí? Acá. Periumbilical, muchas veces utilizamos en los cuádriceps, la parte de atrás de los brazos, en lo que es la región del tríceps también, arriba del glúteo. Esta zona es mucho más incómoda, sin lugar a dudas, la zona que más utilizamos es esta, además, inclusive por la comodidad de la aplicación, ¿no? Solo quería mostrarles aquí que las insulinas se presentan todavía en frasco ampolla, que la tenemos que inyectar con jeringa y agujita, se presentan en lapiceras, y una presentación que no puse acá son las de los cartuchitos que vienen descartables también para las lapiceras, ¿sí? ¿Cómo lo guardamos? En la heladera, acá dice nevera porque es una hormona de vital importancia, pero la guardamos en la heladera. Una vez que está abierto la lapicerita, nosotros podemos dejar de guardarla en la heladera, siempre y cuando respetemos algunas cosas, ¿no? Porque fíjense que si está a menos de 2 grados pierde la acción, si se congela pierde la acción, si se expone a la luz intensa o al calor pierde la acción. Así que si accidentalmente la dejamos al lado de un calefactor o lo congelamos o lo metimos en el freezer, no sirve, no lo descongelen, porque pierden la acción, ¿sí? Fundamentalmente, esto tener en cuenta, que la insulina en uso se puede mantener a temperatura ambiente, ¿está? Y otra cosita, siempre a tener en cuenta, normas básicas, revisar siempre las fechas de vencimiento de las insulinas que vienen en la caja y también pegaditas en los cartuchos, en los frasco ampolla, en las lapiceras mismas, ¿sí? Y tenemos que aprender también a desechar los envases vacíos de insulina en mal estado, en mal estado ni les cuento, y depositar las agujas en un contenedor de paredes rígidas, ¿no? Porque a veces esto no se tiene mucho en cuenta. Esto va a ser para un taller de insulinas como los que hemos hecho cuando podamos, seguramente, ¿no? Vuelvo a repetir la misma, vuelvo a repetir que tachen inhalada de acá, porque es un gráfico viejo, pero quedó, y entonces así yo puedo tener, por ejemplo, tengo que tratar de imitar esto que es lo natural de la insulina, ¿no? Que es lo que hablábamos hoy tempranito, que la insulina tengo una cantidad que es basal durante todo el día, que me sirve, yo siempre les cuento, para laburar todo el día, y una cantidad que liberamos de manera un poco más brusca, rápida, que es insulina que se va formando continuamente para neutralizar de alguna manera, neutralizar entre comillas, los momentos de más cantidad de carga de hidratos, ¿no? Que son los momentos del desayuno, del almuerzo y la cena. En forma basal lo puedo reemplazar por una insulina, ¿sí? Que puede ser glargina, que puede ser de Tenir, que puede ser NPH inclusive, y ustedes verán que también tengo que reemplazar estos picos. Así que muchas veces esto es para tratar de imitar lo que sucede naturalmente. Fíjense en los grafiquitos violetas, ¿sí? Estas montañitas violetas, que es lo que sucede naturalmente en la secreción de páncreas de la insulina, como yo trato de, con una insulina que se llama basal, laburar tranquilo durante todo el día, pero con otra insulina que acompañe las correcciones del desayuno, del almuerzo y de la cena.
en este caso, porque fundamentalmente esto es una persona que está 3 veces por día, pero a veces tengo que correr porque esa persona solo hace almuerzos y cenas más grandes o hace 4 comidas y continuamente, entonces eso se va adaptando. Bueno, esto es más o menos lo mismo, mostrárselos que muchas veces ocurre. Fíjense aquí, por ejemplo, el mismo concepto, ¿sí? En diabetes tipo 1, esto es fundamental, tener una cantidad, un aporte basal de insulina y un aporte rápido de insulinas de acción rápida, que puede ser aspartica, nitro, glulicina, ¿sí? En este caso es la argina, que me dura 24 horas, pero en este caso puede ser insulina que tenían también. Y aquí el único grafiquito con las únicas que laburan con insulinas de acción rápida en forma continua, son las bombas. Que esto no lo dijimos, pero ustedes saben que una de las formas de administración de insulina en diabetes tipo 1, como opción, pueden ser las bombas de infusión de insulina. La bomba de infusión de insulina lo que hace es aportar una cantidad constante de insulina de acción rápida y la puedo programar, o si puedo yo necesitar algún bolo para neutralizar alguna comida, en la misma bombita el programa me puede liberar la cantidad de insulina que yo deseo, ¿sí? Es simplemente a modo de gráfico para que ustedes tengan lo que sucede otra vez con lo mismo, desayuno, almuerzo, cena, en este caso. ¿Correcto? Que este es el mismo grafiquito que el anterior, hay distintos, este es el más común de todos, digamos, que se llaman ejemplos de los diferentes bolos. Recordemos que lo hemos hablado también en otras oportunidades. Una cosa es la cantidad basal de insulina que yo voy a poner, que sería el grafiquito de arriba, y en este caso exclusivamente porque son insulinas aportadas por bombas de infusión continua, con distintos bolos, y otra cosa, lo que me está graficando acá, este es la administración estándar con bomba para diabetes tipo 1, con este tipo de bolos. Estos se llaman bolos dobles, estos se llaman bolos múltiples, bolos de duración cortita, bolos de duración prolongada. El bolo es la corrección, digamos, por decirlo de alguna manera. Lo que nosotros les decimos a ustedes que utilizan las insulinas para corregirse. En este caso ya viene el cartuchito dentro de la bomba. Ah, terminé. No me acordaba que era la última. Bueno, un poco, no sé cuánto tiempo llevó esto, casi 1 hora. No los quería abrumar respecto del tratamiento. Me parece interesante que nosotros tengamos en cuenta cosas fundamentales. Hola Nico, ahora te veo. Hola Marquitos, excelente. Tengo que hacer acá ahora, dejar de compartir, ¿no? Sí. Date que sabes qué hacemos, le pongo... No los quería abrumar respecto de... Ahora sí. ¿Dejo de compartir? ¿Ya está? Sí, tenés que dejar de compartir y ahora tengo las preguntas. Ya, algunas preguntas. Dejar de compartir. Ahí está, perfecto. Un poco anduvo la tecnología, no se trabó ni nada, una maravilla. Un poco no los quise aburrir fundamentalmente con ni muchos efectos secundarios de los medicamentos, ni las dosis, porque eso es algo muy que nosotros lo tenemos que explicar en la consulta diabetológica, obviamente, que es parte de la educación que hacemos en el consultorio. Otra vez dejar claro que, y esto quiero que quede absolutamente claro, el tratamiento con insulina en la diabetes tipo 1 es el tratamiento de la diabetes tipo 1, es el reemplazo de una hormona que se perdió en el camino por distintos factores. Esto pueden ser factores autoinmunes, pueden ser, bueno, lo que fuere, es para otra charla. En la diabetes tipo 2 tenemos un arsenal terapéutico gigante. Que empecemos con metformina no quiere decir que nos vayamos a quedar con metformina toda la vida. Quiere decir que muchas veces podemos empezar con metformina.
que es un sensibilizador de la cantidad de insulina, digamos, por decirlo de alguna manera. Lo que hacemos habitualmente es metformina de inicio en diabetes tipo 2, vemos cómo lo controlamos, vemos si seguimos con metformina sola, vemos si lo tenemos que asociar con otro medicamento más, que también puede ser bioral, que puede ser un inyectable no insulínico, o muchas veces también una insulina. Eso depende mucho del perfil de paciente y qué cosa yo quiero mejorarle a ese paciente con el agregado de la segunda medicación, que no es fácil. Imagínate que ya tienen que arrancar tomando un comprimido de metformina con el almuerzo, un comprimido con el metformina con la cena, si le agrego un segundo comprimido, ver bien los horarios, puede que venga combinado ya con metformina, pero si no viene el que yo estoy buscando para mejorarle y tiene que tomarlo en otro horario del día, más recordemos que el paciente diabético muchas veces toma aspirina, medicación para la presión, medicación para colesterol y triglicéridos. Así que no era mi intención para nada ahondar otra vez en dosis y en tratamiento, sino mostrarles un pantallazo general. Uno, lo que son los medicamentos que utilizamos más frecuentemente para la diabetes, mostrarle que los diabéticos tipo 2 muchísimas veces requieren insulina y no quiere decir con eso que estén peor o que estén mal o que la diabetes haya avanzado. Viste que hay un montón de prejuicios todavía respecto de la utilización de diabetes y que estás terminal, entonces por eso te ponen insulina y etcétera. No es así, al contrario. Muchas veces no tenemos otra herramienta terapéutica y hablamos con los pacientes y decimos, mira, es momento de insulina, tenemos que usarla por esto, por esto, por esto, y la verdad que, al menos yo en lo que va de los años que hago diabetes, no he tenido grandes resistencias. He tenido algunas, obviamente, ¿no? En la gestacional tampoco quise andar porque es la charla de otro. El diabetes gestacional tiene números mucho más bajos que esos que les mostré, de control metabólico, obviamente, y el diagnóstico porque se hace con valores mucho más bajos también, y hoy tenemos autorizado la utilización de insulinas rápidas o intermedias. Hay algunas insulinas que se pueden usar, ¿no? Y era un poco esto, un poco mostrarles el perfil de tratamientos variables que tenemos, recordarles que con toda la cantidad de medicamentos que tienen para tomar en el día, nosotros los médicos también tenemos que tener en cuenta eso y tratar de hacerle la vida lo más fácil posible a todos, ¿no? Porque si no, hay muchos pacientes que se la pasan tomando medicamentos todo el día, y si nosotros no tenemos en consideración eso con los pacientes, la verdad que nos estamos quedando bastante atrás. Marcos, Escucho con ganas excelente la charla. Tengo registradas 6 preguntas, la gente sigue haciendo preguntas, pero por una cuestión de logística vamos a responder estas 6 preguntas que yo fue las que seleccioné mientras vos ibas haciendo tu exposición. Te las voy a ir leyendo por acá, te voy a ir compartiendo las preguntas y ¿vale? vos las irás contestando. Por supuesto que siempre tenemos que aclarar que este tipo de charlas y este tipo de preguntas y respuestas son meramente orientativas. Siempre es bueno que ante la duda consulten a su médico de cabecera, quien maneja el tratamiento. Nosotros nunca buscamos generar la controversia o la confusión entre distintos profesionales, simplemente es una respuesta indicativa del médico que está dando la charla sobre el tema que estamos hablando. Dicho esto, te voy a empezar a leer una pregunta que viene desde Capital Federal. ¿Por qué tanta resistencia de los pacientes tipo 2 a usar insulina? ¿Cuál es tu opinión? La opinión mía es la que vemos hace muchos años, ¿no? Yo creo que muchas veces, ¿cómo decir? Muchas veces se ha transmitido mal la utilización de la insulina. Muchas veces se ha transmitido como que era el último recurso terapéutico. Y la verdad que nosotros sabemos bien que la insulinización precoz o en el momento que esté indicada es una herramienta fundamental en el tratamiento de la diabetes. Y por supuesto que hay ciertas cuestiones que son de los pacientes que tienen que ver con esto, con la cultura, con el concepto que tienen respecto del tratamiento y de lo que es la insulina, o de depender del miedo de depender de una aguja, o del miedo a pincharse, o del miedo de la dependencia, digamos, total de
de que estar con el aparatito y con la insulina continuamente, y hay otras veces que inclusive tienen que ver con el temor de los profesionales tratantes, ¿no? Que son varias cosas, ¿no? Y eso hace que se prolongue la indicación de la insulinoterapia. Pero la verdad que hoy día, miren, con las herramientas terapéuticas que tenemos en diabetes, que son muchísimas, con los tipos de presentaciones de insulina, aunque el paciente use lapicera precargada, nosotros seguimos enseñando a poner con jeringa y aguja, con cartuchito, etcétera, porque a veces lo pueden necesitar de paso o se les rompió y es lo único que tienen y lo usan. Pero hoy día eso ha cambiado bastante, Nico, por suerte. Y es mucho más fácil insulinizar si uno está primero convencido del profesional tratante de que necesariamente ese paciente requiere insulina. Y después charlar a calzón quitado con el paciente respecto de la indicación de la insulina y qué puede pasar si no ponemos la insulina en ese momento, ¿no? Yo creo que sorteado esa cuestión, que es más diálogo que otra cosa, hoy día se dejan de lado muchos prejuicios, ¿no? Voy a relacionar otra pregunta que viene, que en el orden no era continuada, pero tiene mucho que ver con esto de lo que vos hablás, que dice, también otro comentario, escuché varios comentarios de los mismos pacientes, de un grupo de pacientes, que sus médicos le dicen, hacé bien las cosas porque si no te vamos a pasar insulina. Esto también, como que es una pregunta, ¿esto no predispone mal al paciente a usar la insulina como pensando Pero que es sin lugar a como que dudas. si haces las cosas mal es un castigo usar insulina? ¿No predispone mal al paciente? Lo que vos decías recién de ese mito como que usar insulina indica gravedad y en realidad, a mi punto de ver las cosas como miembro de una ONG, como paciente con diabetes, creo que lo que indica que estamos haciendo mal las cosas es el grado de control metabólico que tengamos a través de la hemoglobina glicosilada y la presencia o no de complicaciones. En las primeras charlas que tenemos siempre con los pacientes, al menos que debemos tener con los pacientes, una de las cosas que vuelvo a rescatar es la educación diabetológica. La educación diabetológica no es leer un librito, darle al paciente un librito para que lea y se terminó. La educación diabetológica es charlar con los pacientes en el consultorio, en el supermercado, cuando te encuentran, como nos pasa a nosotros todo el tiempo, en estos encuentros virtuales. Y nos pasa porque estamos en un pueblo y los pacientes te preguntan todo el tiempo, ¿o no? ¿Es así? Sí, te pasa todo el tiempo. Y haces educación diabetológica en el supermercado también cuando le ayudas a elegir a tu paciente un yogur mejor o uno peor o lo que fuere. O un kilo de panceta o un kilo de otra cosa. Es así. Bueno, en esto lo que quería decir es, siempre es importante dejarlo en claro a un paciente diabético de entrada, por supuesto, lo que es la diabetes, lo que son las complicaciones como parte de la educación diabetológica, sin atemorizarlo, sin causarle miedo ni pánico, explicándole claramente las cosas y también dejarle claro que en cualquier momento de la evolución de la diabetes uno puede necesitar un tratamiento con insulina, que puede ser transitorio muchas veces o puede ser la terapia definitiva. Esto es fundamental dejárselo en claro. Bien, Marquito. Tengo otra pregunta bastante interesante, que es, ¿qué pasa si uno elimina mucha glucosa por orina? Estimo que se debe estar refiriendo a la poliuria, que tiene que ver con los valores altos de glucosa en sangre, ¿no? Se debe estar refiriendo a eso. Si es en eso, fundamentalmente, nosotros siempre decimos que el umbral de glucosa que se banca de la manera del riñón va a depender de muchos factores, pero valores por arriba de 180 seguro, hay umbrales más bajos, pero por arriba de 180 seguro, el riñón, digamos que no tolera más de ese valor, y a partir de ese valor empieza a eliminar glucosa con la orina. La glucosa arrastra agua, y entonces no es solamente una cantidad importante de glucosa, sino que es una cantidad importante de glucosa y de agua, o sea, de orina, y el paciente se deshidrata muchas veces. Y eso hace que se pierdan también, no solamente con la glucosa, se pierden calorías, obviamente. Entonces el paciente empieza a tener sed, perder peso, a deshidratarse,
y la diabetes ahí se puede descompensar. Esto es fundamental tenerlo controlado, porque muchas veces la pérdida de glucosa por la orina puede hacer que podamos descompensar nuestra diabetes. Entonces, esto es fundamental también controlarlo. Buenísimo, muy buena respuesta, Marcos. Otra pregunta acá, el efecto secundario de la metformina. Sí, la gran mayoría lo que vemos son efectos gastrointestinales, intolerancia intestinal. Puede haber diarrea, puede haber vómitos. Muchas veces vemos una sensación como si fuera un gusto a metal en la boca, ¿sí? Pero no suelen ser muchos más. La metformina es mucho más beneficiosa que perjudicial, y bueno, por algo ocupa el primer escalón en el tratamiento de la diabetes en el mundo. Hay mucha experiencia en la utilización de metformina. Es un fármaco que sensibiliza la acción de la insulina fundamentalmente en el músculo, en el tejido adiposo y en el hígado también, y esto hace que la insulina propia que nosotros tenemos en el cuerpo pueda trabajar mucho mejor. La verdad que la gran mayoría, son un 20% aproximadamente de pacientes con metformina pueden mostrar síntomas secundarios, y eso muchas veces se logra disminuirlos disminuyendo la dosis, o hay otras formas de presentaciones que son en jarabe, por ejemplo, o cambiando el comprimido de liberación como una liberación prolongada, que tienen mejor tolerancia. Entonces, hay que ir viendo. Yo sí soy partidario, si puedo dejar la metformina, mi paciente no tiene, por supuesto, una contraindicación, que también hay que evaluarlas, obviamente. Es un fármaco que es muy interesante usarlo. Marquitos, o sea que, en definitiva, haciendo algunas adaptaciones, estos efectos secundarios se pueden disminuir. Se pueden disminuir claramente los efectos secundarios. De hecho, hemos visto en experiencias, digamos, con pacientes que son candidatos a metformina, que han hecho, o que arrancamos con dosis muy altas de ingreso y no lo tolera, entonces tenemos que volver para atrás y bajar la dosis. Lo indicado es arrancar con dosis más bajas e ir aumentando, pero a veces el tiempo no nos da, porque el valor de glucosa que queremos bajar es primordial, ¿no? Entonces hay que ver si no tiene indicación de insulina de entrada, obviamente, ¿no? Pero bueno, en este caso, si existieran, la verdad, efectos adversos intolerables para la metformina, hay otros fármacos que también podemos utilizar. Perfecto. Me quedan dos preguntas y ya vamos cerrando. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos, ¿sí?, estamos de otras presentaciones de insulina? Inhalada, comprimidos. Inhaladas hubo, bueno, a ver, inhaladas ahí lo marqué porque el grafiquito era más viejo, les pedía que lo tachen, porque inhalada hubo experiencias, sigue habiendo estudios con inhaladas. Entró y salió del mercado, hubo algunas complicaciones con insulinas inhaladas posteriores al postventa, al marketing, postventa. Se encontraron algunos efectos indeseables en pacientes. Respecto de comprimidos, viste que la insulina es una proteína. Y las proteínas, el primer lugar que tienen de metabolismo es el estómago. Así que no es que no se intentó insulina en comprimidos. El primer paso que encontramos es el estómago, así que se desnaturaliza rápidamente por esa vía. Excepto que en algún momento la industria farmacéutica encuentre algún otro vehículo que lo haga pasar, sería como la panacea para los pacientes, digamos, porque una de las principales cosas que siempre atemorizan es el pinchazo, ni hablar si es inyecciones múltiples o el catéter para la aplicación de la bomba, en este caso. Pero hoy la presentación de la insulina sigue siendo la más común de todas. El 95% de los pacientes siguen utilizando, excepto otra indicación médica, la subcutánea, obviamente, que es inyecciones que pueden ser únicas o múltiples, insulinas asociadas o no, o bombas o lo que fuere, pero la inyección subcutánea es hoy la vía de administración de la insulina, y las otras por ahora seguirán en etapas de esa investigación, más que nada, ¿no? Algunas ya han salido, ¿no?, como las inhaladas.
Bien. Y la última pregunta, que es un poco más específica, una persona nos consulta, dice, tengo diabetes tipo 2, me pongo 28 unidades de NPH a la mañana, 18 a la tarde, pero se sube. Y la pregunta es, ¿no tendría que usar correcciones? A ver, primero hay que ver el momento del día en que se sube. Primero hay que revisar el monitoreo. Después es importante saber que la dosis de insulina depende de lo que uno pesa, obviamente, y de los controles que tiene respecto del monitoreo y la hemoglobina glicosilada. En base a esos tres parámetros, digamos, arreglamos la dosis. Hay que ver si uno tiene capacidad de producción de insulina o no, porque por ahí capaz que lo podemos arreglar combinando, si es un diabético tipo 2, metformina, por ejemplo, insulina con metformina, por ejemplo, para no tener tanto requerimiento de insulina. Es muy flexible. La verdad que si es una persona con mucho sobrepeso y tiene insuficiente cantidad de insulina, la respuesta más lógica sería que hay que aumentar la dosis de insulina basal, que en este caso es el NPH que consultaban, pero probablemente tenga que tocar con algunos bolos, sobre todo en las comidas, en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda, en la cena. Hay que verlo. El concepto que devuelvo es, la dosis de insulina se calcula en base a los monitoreos que tenemos, al análisis previo de hemoglobina glicosilada, al peso del paciente fundamentalmente, al grado de cumplimiento y a partir de ahí, y a la adaptación en el día, ¿no? Y a partir de ahí vemos qué tipo de insulina elegimos y qué esquema elegimos. El esquema puede ser basal bolo, el esquema puede ser basal combinado con metformina o con otra droga, con otra medicación. Pero probablemente si tiene glucemias altas, con dosis altas de insulina, que no son 28-18, una dosis bastante estándar, digamos, por decirlo de alguna manera, haya que hacer algún ajuste en el tratamiento. Bien, Marquito, realmente muy interesante todo lo que propusiste hoy como charla. Realmente creo que la tecnología no nos falló. Quería hoy, viste, yo siempre digo lo mismo. Esto de la educación es como ir subiendo una escalera. Paso a paso, un peldaño a la vez de la escalera y también esto de las nuevas tecnologías, las transmisiones, las charlas virtuales, también se aplica el mismo concepto, ir subiendo, ir aprendiendo. Hoy lo pudimos hacer de forma muy prolija, pudimos vincular esta conversación de Zoom a través del Facebook de Aviadi. Hay muchísima gente conectada que nos está haciendo preguntas de distintas partes del país. Agradecerles a todas las personas que hoy sábado a la mañana se tomaron el trabajo de conectarse desde su casa, de escuchar una charla, de seguir acompañando las actividades que hacen Aviadi. Y bueno, en la medida que esto vaya avanzando y se vaya profundizando, las tecnologías que muchas veces los profes de educación física criticamos tanto, que fomentan un poco el sedentarismo, en este momento las tecnologías nos están dando una mano muy grande, si son bien aplicadas, para hacer educación diabetológica y para tener una mejor calidad de vida. Por mi parte y por parte de Aviadi y Marcos, como siempre, darte las gracias, las inmensas gracias. Vos sabés que sos parte de nuestra asociación desde que se inició prácticamente. Es un lujo poderte tener acá en la ciudad, poder que seas nuestra fuente de consulta, nuestra persona que nos ayuda tanto en esto, en lo educativo, desinteresadamente como lo hace siempre. Y bueno, Marcos, nada más que agradecerte y decirte bueno, que salió todo bien. Bueno, no, si me permitís, Nico, y me permiten todos los que nos están escuchando, primero enviarles un abrazo muy grande. La verdad que como médico para mí es un placer colaborar con la gente de Aviadi desde hace solo, no, 15, 20 años por ahí. Habiendo visto de verdad
cómo le encontrábamos la vuelta entre todos esto, ¿no? El laburo que hacen ustedes realmente es maravilloso, tienen un grupo de gente muy entrenado, que saben mucho, porque algunos son pacientes que conozco, así que para mí la verdad que participar y estar en este grupo de gente es solo acompañar, es parte de lo que uno lee un poco más, ha estudiado un poquitito más, pero te puedo asegurar que muchísimas veces aprendemos muchísimo los médicos de nuestros pacientes, gracias a Dios. Vuelvo a repetir que para mí es un gusto. Esto de las nuevas tecnologías no nos frenó, tenemos charlas virtuales y tiene que ser así. La verdad que era como un campo inexplorado para un montón de gente y de repente aparecieron la conectividad y estamos todos conectados a distintas plataformas por distintas charlas. Fuera de broma, un placer como siempre, les agradezco a todos, yo por la invitación, siempre soy un agradecido por el lugar que me dan y por dejarme participar. Les mando un abrazo grande, cuando quieran saben que estoy por ahora de este lado y espero que pronto, de aquel lado, cuando todo esto pase, que espero de verdad que todo esto pase y que nos recordemos como una pesadilla que nos quedó y podamos volver otra vez a abrazarnos, a encontrarnos, a tomar mate y a poder disfrutar de los encuentros tan lindos que siempre hacen ustedes. Así que de mi parte, les mando un abrazo grande a todos. Gracias por invitarme a esta charla y para cuando quieran, aquí estaré, por supuesto. Bien, Marquito, yo antes de cortar la transmisión, aprovecho de toda la gente que está conectada, informarles que la próxima charla va a ser el 11 de julio, a las 10 de la mañana. Vamos a ver qué tema abordamos, pero vamos a seguir en este orden de que hablamos primero de generalidades y luego nos metemos en temas más específicos. Así que bueno, por nuestra parte, agradecerle al doctor Trípodi y agradecerle a todas las personas que estuvieron conectadas a través del Facebook Live de Aviadi y estuvieron compartiendo esta charla. La próxima charla es el 11 de julio y desearles que tengan a todos muy buen fin de semana, que descansen, quédense en casa, cuídense y nos vemos pronto. Gracias a todos.